de Dios en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Es el 9º libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ¿cuántos ya ubicaron? ¿Y cuántos todavía están en esa tarea de ubicar el pasaje? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo a una sola voz. Dice así: el joven Samuel servía al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a oscurecerse, de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrió Elí diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, y la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven, y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y sucederá que si te llama dirás: habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta hermosa noche, y que el Señor Jesús nos hable de una manera especial. Amén. Gloria al Señor. Bueno, creo que este tiene mejor volumen. ¿Escuchaba mejor el otro? O sea, que este tiene el volumen bajito. Vamos a... Sino que ese ya tiene mucho, pero entonces usemos este entonces. Sino que hay un pitido por ahí. No sé si usted lo ha escuchado. Bueno. Resulta que las palabras tienen un gran efecto en la vida de una persona. Dependiendo de quien diga la palabra, es lo que usted va a sentir. Si un desconocido, alguien que usted no conoce, empieza a tratarlo mal: usted es un inútil, usted no sirve para nada, usted es un perdedor, un fracasado, usted realmente no le va a hacer ningún resultado de eso, porque igual es una persona que usted no conoce. Pero si es su mamá, su papá, el que le dice esas palabras, usted va a sentir otra cosa. Si es su mujer, imagine que su mujer le diga: usted es un inútil. Eso le duele a uno. ¿Cierto que eso tiene un efecto diferente? Cuando una mujer va por un taller donde están de pronto trabajando un edificio, están haciendo construcción, se tiende a decir que los oficiales de construcción, los albañiles son muy vulgares. Y si usted pasa por una
por un lugar de esos y le dan un piropo, puede que sea un piropo bonito, pero usted puede sentir incómoda. Pero si ese mismo piropo se lo dice a su esposo, usted como que se siente mucho más agradada. Porque las palabras, dependiendo quién las diga, pueden producir un efecto en nosotros. Margaret Schumann, una de estas filósofas de la vida, dijo en algún momento: las palabras pueden envenenar, las palabras pueden sanar, las palabras comienzan y libran guerras, pero las palabras establecen la paz. Las palabras llevan a los hombres a las cumbres del bien, y las palabras pueden acercar a los hombres a las profundidades del mal. Las palabras, por eso, hermano, usted tiene que cuidarse cuando usted habla. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nuestras palabras deben ser con salmos, himnos, y que nos hablemos entre nosotros con cánticos espirituales. Y que tienen que ser pensadas para dar gracia a los oyentes. Por eso también la palabra de Dios dice que nosotros no podemos hablar con gritos, con altanería. Y que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces las palabras que nosotros utilizamos tienen un efecto especial. Ahora bien, si la palabra nuestra, que es una palabra humana, tiene un efecto en nuestra vida, imagínese oír la palabra de Dios. Imagínese escuchar a Dios. ¿Qué puede producir escuchar a Dios? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Esa palabra, hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que tiene el poder de crear. Dice que los cielos y la tierra que existen ahora fueron hechos por la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios ordenó, fue hecho. Alabado sea el Señor. En el libro de los Salmos 107, versículo 18 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo los sanó? Enviando su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de sanar. Primera de San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que llegará un momento en el que la gente va a escuchar la voz de Dios. Los que estén en el sepulcro oirán la voz, y esa voz les va a dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la palabra de Dios también nos alumbra, también nos guía, también nos dirige. Bendito sea el nombre del Señor. Si la palabra de Dios puede producir todo eso, da vida, transforma, alumbra el camino, sana. Si la palabra de Dios hace todo eso en las personas, me llama a mí la atención que el texto que comenzamos leyendo dice que la palabra del Señor escaseaba. La palabra de Dios escaseaba. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Será que Dios no quería sanar a alguien? ¿Será que Dios no quería transformar una vida? ¿Será que Dios no quería crear una experiencia nueva para alguien en ese tiempo? Pero cuando nosotros analizamos el primer libro de Samuel y comenzamos desde el capítulo número 1, encontramos una situación que nos permite entender qué era lo que estaba sucediendo. Y resulta que hay un hombre llamado Elcana. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía muchos hijos, pero Ana era estéril, no tenía hijos.
Y en aquella época no tener hijos era símbolo de afrenta y era símbolo de maldición. Una mujer que no tuviera hijos era una mujer que Dios no la bendecía. Eso era la creencia que había en ese momento. ¿Y de dónde salía esta creencia? Porque Dios había dicho que Dios iba a dar bendición y que no habría mujer estéril en Israel. Pero ¿sabe por qué Dios había cerrado la matriz de Ana? Y por qué no solo la de Ana, sino que en esa época la esterilidad en muchas mujeres era común, porque el pueblo de Israel sí había desviado de los principios de Dios. A raíz de eso, es que la bendición no estaba fluyendo. Y como la bendición no estaba fluyendo, entonces Ana era estéril. Y dice la palabra de Dios que Elcana, su marido, todos los años iba a Silo, donde estaba el arca del pacto de Dios. Y todos los días, una vez en un tiempo del año, iba a presentarse él. Presentaba a sus hijos, a Penina, a Ana, a su familia. Y cogía a Penina y le daba una ofrenda. Y cogía a los hijos de Penina y sus hijos, les daba una ofrenda. Y a Ana le decía, mira, tengo una ofrenda también para ti. Pero dice que para Ana era una ofrenda especial porque la amaba mucho. Y Ana, dice la palabra de Dios, que se afligía porque Penina rivalizaba con Ana, se burlaba de ella, la humillaba. Entonces Ana lloraba y entonces Elcana le decía, mujer, no llores, es que yo soy mejor que 10 hijos. Conmigo debería sobrarte, bastarte. Pero llegó un momento en el que Ana no aguantó la situación y va a la presencia de Dios. Se acerca a la presencia de Dios. Ya no quería estar más en la condición en la que se encontraba. No quería sentirse mal una mujer estéril, porque en ese tiempo las mujeres estériles eran como los árboles sin fruto. Ya en nuestra época las mujeres no quieren tener hijos. Ya se operan y hasta las jovencitas no quieren tener hijos. Pero en la época, tener hijos era una bendición y aún lo es para los que tenemos. Pero ella está en esa condición y ella dice, ya no más, no basta, no más. Entonces decidió en ese día, voy a presentar mi ofrenda al Señor, pero también voy a ir a la presencia de Dios allá y me voy a humillar en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que ella empezó a orar y a derramar su alma en la presencia del Señor. Al punto de que el sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote que estaba encargado de ministrar y de pastorear al pueblo de Israel, cuando la ve a lo lejos, a la distancia, y ve que ella habla, mueve sus labios, pero no se escucha su voz, él la toma por una mujer ebria. Entonces se le acerca y dice, oiga, debe estar borracha en el culto. En la iglesia, dijera su vino, no, deje de estar embriagada. Entonces ella tiene que decirle, no, usted no está entendiendo. Porque mire, hermano, en la condición del hombre de Dios en ese tiempo era una condición triste. Dice la palabra de Dios que Elí era un hombre ciego. No podía ver bien a causa de que ya sus ojos estaban debilitados. También dice la palabra de Dios que era un hombre pesado. Era un hombre que no estorbaba a sus hijos el pecado. Dice que los hijos de Elí fornicaban con las mujeres en la puerta del templo de Dios, del tabernáculo de reunión. Dejaba que el hombre hiciera el pecado y ya Dios le había mandado un profeta para amonestarle, pero Elí no había querido escuchar la voz del profeta. Entonces teníamos un sacerdote, bendito sea el Señor, que no podía ya discernir la voz de Dios. Un sacerdote que no podía escuchar cuando Dios hablaba. Y eso lo podemos entender porque cuando Dios llama a Samuel, a este niño, él no pudo entender sino hasta la tercera vez que era Dios el que estaba hablando. Porque cuando usted está lejos de Dios, usted ya no oye a Dios. Usted se escucha a usted mismo, pero ya a Dios le parece extraño cuando Dios habla. Entonces esta mujer va a la presencia de Dios y en medio de su oración le dice al Señor, Señor, yo te voy a hacer un pacto, una promesa. Si tú me das un hijo, yo lo voy a traer para que sea tu sacerdote. Yo lo voy a consagrar todos los días de su vida
Va a ser una ofrenda para usted. Yo me imagino que Ana no solamente estaba diciendo eso porque ella decía, no, Señor, es que yo no solamente estoy siendo estéril, sino que yo veo que el pueblo de Israel también es estéril, porque aquí no hay profeta de Dios, aquí no hay quien predique la palabra de Dios, pero si tú me das un hijo, lo voy a traer para que sea tu profeta. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que pasó el tiempo. Dice que Elana puso feliz a su mujer. Llegó a ella y pasaron 9 meses y ella nació un bebé. Dice que el canal le dijo, voy a ir al templo allá a adorar. Y ella le dijo, sabes que yo no voy a subir. Me voy a quedar aquí con mi niño hasta que ya el niño sea destetado. Y después de que eso suceda, yo voy a llevarlo allá y lo voy a dejar. Llegó el tiempo en el que ella tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Yo me imagino que para Ana debió haber sido muy difícil. Eso fue la edad de más o menos 3 o 4 años que ella creció. Ya ella como que desde niño empezó a decirle al niño, mira, tú eres un niño especial, tú eres un niño milagro, porque tú eres un regalo de Dios. Dios te dio a través y curó mi dificultad, mi aflicción. Y dice que cuando ella pasó el tiempo, llevó al niño allá al lugar y le dijo al sacerdote, mira, por este niño era que lloraba ese día. Pero aquí lo traigo para que sea consagrado el Señor y para que sirva en la presencia de Dios. Ya el niño estaba mentalizado porque la mamá ya le había dicho, mira, yo te voy a dejar en el templo, pero yo voy a subir todos los años a visitarte. Debió haber sido un dolor terrible para ella, haber dejado a su hijo. Pero era un sacrificio que ella estaba dispuesta a pagar porque Dios le había cumplido lo que ella le había prometido. Y dice que después de esto, ella se fue, pero Dios le regaló otros hijos. Y ella subía a la presencia del Señor todos los años. A adorar a Dios y a ver a su hijo. Y cada vez que subía, le daba a su hijo una túnica, un regalo, un presente. Y Samuel dice la palabra de Dios que empezó a crecer. Y empezó a crecer hasta que un día Samuel estaba durmiendo junto al arca de Dios. Samuel empezó a aprender una cosa. Y es que estar cerca de la presencia de Dios es algo especial. Mientras los hijos de Elí estaban durmiendo allá con las mujeres, con las prostitutas en la puerta, haciendo cosas que no agradaban a Dios, había un muchacho, un niño que estaba cerca en la presencia de Dios, cerca del arca de Dios. Y cuando usted está cerca a la presencia de Dios, déjeme decirle que cuando en la presencia de Dios usted habita, usted va a correr un riesgo, y ese riesgo es escuchar la voz del Señor. ¿Por qué no la escuchó los hijos de Elí? ¿Por qué no la escuchó Elí mismo? Porque estaban distraídos en las cosas de este mundo. Estaban distraídos en las cosas. Se le había hecho paisaje servir en el templo. Se le había hecho paisaje estar allá ministrando en la presencia de Dios. Los hijos de Elí tenían que heredar el sacerdocio de Elí. Pero ¿sabe qué heredaron? Heredaron la muerte. Porque al final Dios los mata por su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que después de esa noche que Dios empezó a hablar a Samuel, dice la palabra de Dios que Samuel empezó a crecer y dice, y Jehová estaba con él. Y creció y fue conocido entre las personas que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dice, Dios se manifestaba a Samuel por la palabra. Llegó un momento en el que la vida de Samuel ya se volvió una vida extraordinaria, porque Samuel vivía habitando constantemente en la presencia de Dios, y habitaba en la presencia de Dios y escuchaba oír a Dios y se gozaba. Y cuando alguien tenía una necesidad, se acercaba a Samuel porque era un profeta de Dios y porque tenía palabra que darle al pueblo, palabra que darle a la gente. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, cuando usted dedica su tiempo a escuchar a Dios, cuando usted obedece a la voz de Dios, hermano, a uno le va bien. Pero ¿sabe que hay otra voz que no es la voz de Dios? Y es la voz del enemigo. Y cuando usted decide escuchar la voz del enemigo, hermano, déjeme decirle que se prepare, porque vienen problemas.
Dice la palabra de Dios que el profeta Elías oyó la voz de una mujer llamada Jezabel y temeroso por su vida, salió huyendo. A él se le había olvidado que Dios lo había guardado durante mucho tiempo. Pero por escuchar la voz de Jezabel, que Jezabel en este momento es tipo del diablo, hermano. Cuando usted prefiere escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios, entonces, hermano, usted va a tener muchas dificultades. Usted va a terminar huyendo, va a terminar escondiéndose, va a terminar lleno de miedo, va a terminar lleno de angustias. Y hay personas, hermanos, que la voz del diablo no siempre se manifiesta con cachos y con cola. El diablo no se manifiesta a un creyente así, porque le daría un aviso. El diablo se manifiesta a veces con una vecina. Oiga, vecina, yo veo que usted está como muy enferma. Yo creo que es que a usted le están haciendo mal de ojo. A usted le están dando alguna bebida. A usted yo creo que le están haciendo. Yo conozco un señor en tal lugar. Ese señor sí hace cosas. ¿Por qué no lo visita? Oiga, vecina, y mire lo que le está sucediendo, y mire su marido esto, y mire aquello, y empieza la gente a especular, y empieza el enemigo a mandarle darditos, vea. Oiga, ¿y usted cómo es que de creyente, usted por qué no le va mejor? Usted que va a esa iglesia y que ya echa los diezmos, y que echa las ofrendas, y que echa yo no sé qué cosa, y vea, usted llevándole la plata ya a esa gente para engordar a ese muchacho. No, deje de ser tonto. Es que eso es lo que dice la voz del enemigo. Y hay creyentes, hermanos, que se dejan escuchar la voz de Dios por seguir a la voz del enemigo. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted decide, hermano, escuchar la voz de Dios, cuando usted decide escuchar la voz del Señor, la voz, por eso es el Señor Jesús, digo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No seguirán a los extraños porque no conocen la voz de los extraños. Oiga la voz del Señor, oiga la voz de su pastor, porque cuando usted escucha la voz del pastor, y no me refiero a mi voz, me refiero a la voz del pastor de los pastores, el que nunca se equivoca, el que siempre está ahí, el que es perfecto en todo, hermano, créame que a usted le va bien. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted decide escuchar la voz del Señor Jesús. El libro del profeta Isaías contiene una expresión y dice, Isaías 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y hace una pregunta en el versículo 2 y dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Cuando usted oye la voz del Señor, cuando usted decide escuchar a Dios, hermano, usted se deleita, su alma se deleita. Pero hay gente, hermano, que prefiere escuchar la voz de otras cosas. No vayas más a ese culto. ¿Por qué vas allá con los evangélicos? ¿Por qué escuchas a esa gente? Eres un torcido, eres un esto de aquello. Cuando usted le hable la voz así del enemigo, dígale, ¿sabe por qué oigo la voz de Jesús allá en ese lugar? Porque cuando yo oigo a Jesús, mi vida es tocada, mi vida es impactada, mi vida es transformada. Pregúntele, ¿qué te ha servido a ti escuchar al diablo tantos años? ¿Acaso dejaste el licor? ¿Acaso dejaste la droga? ¿Acaso tu vida está siendo transformada? Pero cuando nosotros desde el día, hermano, que decidimos prestar nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, desde ese día nuestra vida ha venido en un proceso de transformación, en un proceso de renovación, porque Jesús ha estado aquí. Y dice, inclinen sus oídos y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y yo haré con ustedes un pacto eterno. Las fieles misericordias demostradas a David. Hermano, qué hermoso eso. Si ustedes escuchan, mire lo que está diciendo. El que viene a las aguas tiene el propósito de comprar, pero la compra no es monetaria.
sino espiritual. ¿Y sabe cuál es el precio? El precio, escuche. El precio es escuchar. Alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Hebreos 3, 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que la bendición de Dios está condicionada ¿a qué? A tu obediencia. Y tu obediencia está condicionada a oír a Dios. Tu obediencia está condicionada a oír a vos, pero no oigas las voces equivocadas. Alabado sea el nombre del Señor. No oiga la voz equivocada. Hermano, sacúdase de eso. Sacúdase de eso. Sacúdase, hermano, de lo que le esté diciendo el vecino, de lo que le diga el diablo, de lo que le diga el brujo, de lo que le diga... Hermano, mire, yo recuerdo que a mí me dijo alguna vez, fuimos a visitar a un hechicero con mi mamá. Yo no conocía, apenas medio había ido a un culto por ahí. Y entonces el hechicero me vio y dijo: hombre, este muchacho tiene las guías muy cerradas. Eso dijo él. No, yo tengo que hacerle algo. Yo lo voy a ir a visitar tal día. Yo le hago un trabajo desde acá y visito a mi muchacho, a mi hermano. Y yo: no, él sí tiene las guías muy abiertas, hay que hacerle un poquito. Pues un montón de cosas, hermano. Entonces, yo le dije a mi mamá: va, mamá. Así, va, mamá. Usted verá si sigue yendo donde el Señor, yo para no vuelvo. Porque yo tengo un Dios. Si yo tengo las guías cerradas, es porque Él quiere que las tenga cerradas. Y si las necesito abiertas, pues Él me las abre. Pero mi vida le pertenece al Señor. Y daba a entender que por yo tener las guías cerradas, iba a ser un miserable que no iba a lograr nada con mi vida. Ese muchacho no va a prosperar, no va a avanzar. Ese muchacho esto y aquello. Y déjame decirle, hermano, que posiblemente tuviera razón. Pero como yo conocía al Cristo de la gloria, como yo conocía el Evangelio, como yo conocía al Dios de la Biblia, ese Dios de la Biblia me ha tocado, me ha transformado. Y hoy predico el Evangelio. Y si el diablo cree que no he hecho nada con mi vida, pues que crea lo que quiera, hermano. Porque yo sé lo que estoy haciendo para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muchos decían: ese muchacho no va a lograr nada. Y recuerdo que un tiempo se me acercó un primo y me llamó y me dijo: hombre, negrito, porque así me dice, negrito, yo me impresiono porque yo te conocí a ti. Y yo decía: ese pobre muchacho ni podrá casarse alguna vez, pero cuando te veo predicando la palabra y como predicas el Evangelio y que un pastor del Señor, yo digo: Dios sí es muy grande, como hace cosas con la gente que se deja. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque un día yo escuché la voz de Jesús. Un día yo escuché la voz del Maestro. Y hermano querido, yo sé que usted también en esta noche está escuchando la voz del Señor. Que aunque el enemigo le ha dicho: no, vaya, te voy a destruir si sigues yendo a la iglesia, voy a acabar con tu hogar, voy a acabar con tu matrimonio, me voy a burlar de ti, pues que el enemigo haga lo que quiera, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que contra mí se levanten no prosperarán. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Levántese tranquilo, porque con usted no está cualquiera. Con usted va el Dios Todopoderoso. Jehová guardará tu entrada, Jehová guardará tu salida, desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Los que buscaron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, hermano, en esta hora y dele un aplauso al Señor. Ese Dios que te llamó, ese Dios que te sustenta, ese Dios que te guarda, ese Dios que está contigo a todo lugar donde tú caminas. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si en esta noche alguien necesite fortaleza. Alguien necesite fortalecerse en el Señor. Yo quiero invitar a alguno que quiera estar en el altar en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí está el que da fortaleza al cansado, el que multiplica las fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está el Maestro en esta noche. Aquí está para que alguien pueda escuchar la voz de su pastor, la voz del pastor de los pastores. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí nos presentamos en esta hora delante de usted. Reconocemos, Señor Jesús, que cuando estamos con usted, usted tiene propósitos grandes, así como Samuel, que creció y que fue un hombre, Señor, que